estados. Hasta ahora hemos visto el poder y cómo esa evolución del poder nos lleva al concepto de soberanía, que pasa del rey a la nación y luego al pueblo. Pues ahora tenemos que ver a qué nos referimos cuando hablamos de pueblo. El pueblo naturalmente sería el conjunto de individuos que integran la población de un estado y que posee una serie de derechos, y particularmente los derechos políticos, y por lo tanto la condición de ciudadano. Esta pertenencia, por lo tanto, al pueblo de un estado, y esta viene unida a esa titularidad de los derechos, y esta titularidad es la que se publica de los ciudadanos. Por supuesto, hay muchas teorías también sobre el elemento pueblo o población dentro del Estado, y si cabe hablar del pueblo como una entidad o como la simple suma de unos individuos, y por supuesto el pueblo, a la hora de expresar su voluntad, no lo hace de una manera uniforme como un único sujeto, pero sí lo puede hacer a través de distintos procesos electorales o procesos participativos, como iremos viendo. Sin embargo, como elemento del Estado, el pueblo se relaciona con otro también verdaderamente importante, que es el concepto de nación. Hace unos instantes hablábamos del contraste entre soberanía nacional y soberanía popular, y la diferencia entre el concepto de pueblo y el concepto de nación. Pero no nos hemos detenido en explicar qué significaría este concepto de nación, que es medular también en toda teoría del Estado. También hablamos de un concepto ambiguo que tiene muchos sentidos y cuyo origen a lo largo de la historia es incluso difícil de precisar, porque vamos a encontrar antecedentes incluso medievales sobre este concepto de nación, y sin embargo en su configuración actual es un concepto radicalmente contemporáneo, es un concepto que en realidad va a ser en el romanticismo y en el siglo XIX cuando se va a configurar. En principio vamos a entender que el concepto de nación tiene dos elementos, un elemento estático y un elemento dinámico. Como elemento estático hablaríamos en efecto de un conjunto de individuos, y en esto es en lo que se nos parece al pueblo, pero así como en el pueblo de un estado significa el conjunto o la comunidad de individuos que integran la población de un estado, y por lo tanto viene vinculado a esa idea, la nación sería un conjunto de individuos que tienen una serie de características comunes, que podrán o no coincidir con lo que sería la población de un estado determinado. Esas características comunes fundamentalmente son características culturales, aunque a lo largo de la historia pues a veces se invocan características vinculadas a la etnia o a la religión o a la lengua o a la historia, o un conjunto de estas características. Por eso naturalmente podemos ver la dificultad de establecer en algunos casos cuando hablamos de una nación, porque a veces pueden existir estos elementos comunes, como algunos de ellos, pero no todos. Puede existir la lengua, pero no una religión específica, o puede existir la lengua, pero la religión, pero no una historia común, o puede haber una historia común, pero no una lengua, o la lengua puede existir, pero puede ser compartida con otra. Es muy difícil precisar con estos elementos cuando hablaríamos de nación, pero por supuesto nos centraríamos en una identidad cultural, ¿no?, que yo creo que es la base de lo que verdaderamente es una comunidad nacional. Una cultura común vinculada muchas veces a la historia. Pero ya he dicho que había dos elementos de nación. Esto sería condición necesaria, pero no suficiente para que podamos hablar de nación. Además de que exista esta perspectiva estática, tiene que haber un elemento dinámico. El elemento dinámico es la voluntad de esta comunidad, la voluntad de este grupo de individuos de asumir esa historia común y mantener esa existencia de esta comunidad hacia el futuro. Si no hay una voluntad de seguir existiendo como comunidad nacional, de permanecer como tal comunidad nacional, no podríamos desde luego hablar de nación. Ya vemos que la nación a veces puede coincidir con el concepto de pueblo o de población de un estado determinado, pero otras veces no. Hay que pensar que la nación
se refiere a un pueblo que tiene unas características culturales comunes y que mantiene la voluntad de serlo. La población del Estado es un concepto, si queremos, mucho más jurídico, aunque también el Estado se puede interpretar desde una perspectiva política, sociológica, etc. Pero el concepto de nación suele ser más ajeno a esa regulación jurídica. El concepto de población del Estado es mucho más jurídico y tiene unos perfiles más nítidos. Bien es verdad que muchas constituciones introducen ese concepto de nación obligando a establecer unos parámetros jurídicos para lo que sea nación. Ya he dicho que en muchos casos la nación va a coincidir con el Estado, o si queremos, con la comunidad que forma parte de un Estado. Pero esto no siempre es así. Hay naciones que están divididas en varios estados, el ejemplo más, o han estado, el ejemplo más evidente fue Alemania desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su reunificación en 1990, pero igualmente podemos encontrar otros ejemplos de naciones que han estado divididas, y a la inversa hay estados que han podido englobar distintas naciones, ¿no? Pensemos en la antigua Unión Soviética o la antigua Yugoslavia, por poner elementos muy claros, ¿no? Que luego pues precisamente han sufrido procesos de secesión por la existencia de distintas comunidades nacionales, o la antigua Checoslovaquia, ¿no? De lo que luego van a nacer la República Checa y Eslovaquia. Son distintos, son estados plurinacionales. Puede naturalmente haber estados plurinacionales, o puede haber naciones, sin embargo, que se dividan en varios estados. O puede haber una ausencia total de correlación entre el concepto de nación y de estado, como en muchos lugares de África ha sucedido. Durante la colonización se establecieron fronteras artificiales en el continente africano que nada o muy poco tenían que ver con las distintas comunidades allí existentes, y por lo tanto los límites de los estados y los de las comunidades nacionales no tienen una correspondencia. Naturalmente el caso español es bastante complejo. Aquí no voy a proceder a llevar a cabo un análisis histórico que nos podría señalar argumentos en el sentido de entender que España es un Estado nacional, por supuesto, pero también en algunos casos a señalar la identidad o conciencia nacional en algunos de los territorios que forman parte del Estado español, muy especialmente se podría decir para el caso de Cataluña o del País Vasco, ¿no? Incluso de Galicia. Ya decíamos que es en el romanticismo, en el siglo XIX, cuando se exalta ese concepto nacional, y precisamente esto coincide con el auge a veces de algunas culturas, literatura, etc. Algunos han acudido a la idea de nación de naciones, pero desde luego, desde el punto de vista jurídico, que es el que nosotros debemos abordar, la Constitución parte de la existencia de un ente soberano que es España, que es el pueblo español para ser exactos, y este es el que adoptó en 1978 como decisión soberana ese acuerdo, ese pacto constitucional, en el cual solo reconoce una nación, que es la nación española. Precisamente el preámbulo de la Constitución comienza haciendo referencia a la nación española, y luego el artículo 2 deja muy claro que la única nación ahí es España. Establece los principios señala, todos ustedes pueden leer, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Por lo tanto, el constituyente sí que ha reconocido la existencia de nacionalidades. Este sería un concepto novedoso, pero que el Tribunal Constitucional ha venido a establecer como algo distinto al propio concepto de nación. Tampoco la Constitución deja clara qué comunidades son nacionalidades y cuáles otras son regiones, y por lo tanto el tema desde el punto de vista, como digo, histórico y político puede quedar abierto, puede ser susceptible de distintas interpretaciones, pero desde el punto de vista jurídico constitucional no queda duda, y si
podía quedar alguna, el Tribunal Constitucional en la sentencia 31 del año 2010, que se pronunció precisamente sobre el Estatuto de Cataluña, rechazó la posibilidad de utilizar la denominación de nación o el concepto de nación en términos jurídicos constitucionales para referirse a alguna de las comunidades autónomas. Naturalmente, el propio tribunal dejó abierta la posibilidad de otro tipo de interpretaciones desde una perspectiva histórica o política, pero desde el punto de vista jurídico, pues esto quedaría bastante claro. Bien, con lo cual podemos pasar al siguiente epígrafe, que es el de la representación política, que viene precisamente ahora porque, hablando del segundo elemento del Estado, del pueblo, como he dicho antes, hay que ver cómo el pueblo puede expresar su voluntad. Como el pueblo es un concepto, si queremos, general, pero está compuesto por un conjunto de individuos, es decir, es una comunidad. Esta comunidad, para expresarse, tiene que seguir ciertos procedimientos. Esta expresión popular a veces se puede producir de una manera directa, pongamos el caso de un referéndum, pero normalmente lo que va a requerir es una representación, porque lo contrario sería carecer de operatividad. La representación, por lo tanto, constituye una relación entre una o varias personas, en este caso sería el pueblo, en virtud de la cual estas personas transmiten su voluntad o delegan la expresión de su voluntad a terceras personas, de tal manera que la voluntad de estas personas, delegados, representantes, se considera una expresión inmediata de la voluntad de los representados, es decir, de los que han elegido a estas otras personas. De suerte que jurídicamente aparecerían como una única voluntad y como una única persona. Esto es una interpretación, digamos, una traslación que hago de un concepto que establece, o tal y como lo define George Jelinek, a quien ya hemos citado aquí en su teoría general del Estado. Significa que, por lo tanto, hay una o varias personas que eligen a otras, que se relacionan con otras, para que la voluntad que expresen estas otras, las personas elegidas, los representantes, se corresponda o se entienda jurídicamente como equiparable a la voluntad de los que han elegido a estas personas. La representación nace por la necesidad de articular mecanismos que permitan adoptar decisiones de una manera, como digo, operativa, en el momento en que toda la comunidad no puede reunirse o no puede adoptar esas decisiones de una manera sencilla. Por eso podemos pensar que en la antigüedad clásica, donde entendemos que nace la democracia, en Atenas y luego más tarde en Roma, no había representación. Es decir, las asambleas atenienses o romanas no eran representativas, sino que los ciudadanos acudían directamente a adoptar decisiones. Pero estamos pensando en comunidades naturalmente pequeñas, y mucho más pequeñas desde el punto de vista político, si pensamos que solamente los hombres que tuvieran la condición de ciudadanos podían participar en esa toma de decisiones políticas. En algún momento, en Atenas y luego en Roma, pues estamos hablando de un pequeño grupo de personas, no de centenares o como mucho miles de personas, pero pocos, es decir, un colectivo que puede en un momento dado adoptar esas decisiones. De hecho, en Roma, cuando la ciudadanía se va extendiendo, pues la democracia va desapareciendo y hay que buscar otras formas de gobierno, porque no era ya viable, no era ya posible reunir a todos los ciudadanos para adoptar decisiones. Tuvo que ser mucho más tarde, y ya precisamente en la Edad Media, cuando apareciera la representación como forma de adoptar decisiones políticas. Esta representación en la Edad Media nace
en primer lugar, hay que decirlo, en el Reino de León. León es la primera ciudad por muchas razones. Este punto, como puede tener su curiosidad histórica, también lo remito para que en clase podamos abordarlo, podamos profundizar en él. Incluso ustedes pueden investigarlo. Es León en 1188, antes que ningún otro reino, el que establece la representación como forma de adopción de decisiones, es decir, el primer parlamento del mundo. Bien, es verdad que la palabra parlamento pues nos viene de Inglaterra y que el propio concepto pues ha sido elaborado y en alguna medida es muy tributario de la historia constitucional inglesa. Pero no podemos hablar hasta bastante tiempo después en Inglaterra, incluso cuando se cita el precedente más remoto de la Carta Magna. La Carta Magna del Rey Juan es 1215, por lo tanto casi toda una generación después a esas Cortes de León de 1188, que sí están consideradas por muy diversas razones como el primer parlamento del mundo. No porque antes los reyes no se reunieran, sino porque aquellas reuniones con representantes de la nobleza o del clero todavía no tenían una consideración de parlamentos, por la ausencia de permanencia, por la ausencia de un tercer estado, que sería la representación precisamente de las ciudades. Pero en fin, con independencia de la curiosidad de dónde nace exactamente el parlamento, voy a hacer una pausa para hacer una referencia bibliográfica. No me he ido. Aquí estoy. Es que esto lo quiero recomendar porque es muy conveniente, este libro, The Life and Death of Democracy, para precisamente analizar dónde surgen los parlamentos. Han tenido que ser los anglosajones, incluso antes que los españoles, los que pongan de relieve que no ha sido Inglaterra el origen del parlamento, sino que esto se ha producido en León, como